Bueno, mis hermanos, antes de comenzar, me imagino que los demás van a ir conectándose conforme pasa el tiempo. Y antes de comenzar, quiero pues invitarlos a que podamos orar juntos para poner este tiempo en las manos del Señor. Así que oramos juntos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de poder estar aquí compartiendo nuevamente con nuestro hermano Víctor. Gracias, Señor, por todos aquellos hombres fieles que han dispuesto su corazón en esta noche para poder escuchar esta enseñanza tan importante para nosotros. Pedimos, Señor, que estés con nosotros en este momento, que nos ayudes, Padre, a escuchar estas lecciones, que no queden, Señor, como palabras que se las lleve el viento, Señor, sino que queden martilladas en nuestro corazón para que podamos aplicarlas, Señor, constantemente en nuestra vida, en nuestras familias. Podamos ser hombres valientes, Señor, que se ponen en la brecha para formar en otra generación, Señor, los principios y las verdades que han sido importantísimas para nosotros, Señor, y que sabemos que lo serán para las próximas generaciones, para continuar guardando tu nombre, Señor. Padre, ayúdanos en esta noche a poder entender y a poder retener estas cosas. Abre nuestros oídos, abre nuestras mentes, a nuestros corazones sensibles, Señor, a la enseñanza de tu palabra. Usa a mi hermano Víctor para traernos, Señor, este mensaje tan importante. Dale claridad, Señor, de pensamiento, claridad de palabra, Señor, para que pueda expresar de la mejor manera este mensaje, Señor, y que a través de él, Padre, tú puedas hablar a cada una de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Amén. Bien, hermano Víctor, comencemos si quieres. En el trayecto, pues, irán uniendo los demás hermanos. Está bien, hermano. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues la semana pasada, hermanos, comenzamos esta serie que espero delante de Dios que nos ayude a cada uno, comenzando por mí. Yo necesito estas cosas para mi propia vida, para la vida de mi esposa, para mi hogar, para la iglesia, porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios nos incluye a todos, nos atrapa, nos hace convictos a todos de sus verdades. Y bueno, pues comenzamos la semana pasada, leímos el Salmo 128 y hoy pues me gustaría leer eh, Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5 en el verso 28 y 33, que es el pasaje clásico relacionado con la vida de la familia. Dice 5:28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Eh, Verso 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Luego en el capítulo 6, el verso 1 leemos, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí nos menciona la responsabilidad del hombre, la responsabilidad de la mujer, la responsabilidad de los hijos, y eso va a ser uno de los puntos que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a continuar con lo que hablamos la semana pasada. Recordarán ustedes que comenzamos a hablar sobre los enemigos de la familia, del cristiano en general, pero en particular del ministro, los enemigos. Hablamos de las
prioridades en el hogar y hablamos, o más bien anunciamos que íbamos a hablar sobre las responsabilidades y los frutos. Esto es lo que vamos a tocar el día de hoy. Las responsabilidades de un hogar cristocéntrico y los frutos de un hogar donde Cristo es el centro, especialmente el hogar de un ministro. Al hablar de un hogar cristocéntrico, hermanos, se escucha bien, hermano, ¿se escucha bien, pastor? Sí. Ok. Al hablar de un hogar cristocéntrico, debemos pensar en seguir el modelo del diseño original en la creación. Es decir, debemos tomar en cuenta los principios y las virtudes que Dios estableció para la familia cuando creó a Adán y a Eva antes de que hubiese pecado. Eso es algo que debemos comprenderlo. Es importante estudiarlo. Los principios las ordenanzas de la creación respecto a la familia que encontramos en los primeros 2 capítulos del libro de Génesis. También debemos comprender la relación entre Cristo y su iglesia, porque el hogar debe reflejar eso. Esto Pablo lo describe en el pasaje que leímos. Y por otro lado, debemos también ajustar nuestro corazón y nuestra conducta a los 10 mandamientos. Así que estas 3 cosas debemos tener en cuenta. Los mandatos originales de la creación, o sea, las ordenanzas de la creación respecto a la familia en Génesis, las instrucciones de Pablo en Efesios sobre las familias y los 10 mandamientos. Si tenemos eso presente, vamos a tener una guía segura para formar hogares sanos, sólidos, cristocéntricos. Pero por supuesto, antes que todo esto, y de una manera absolutamente indispensable, el esposo y la esposa deben de ser convertidos. Deben ser gente de fe, que vivan en Cristo, justificados por la gracia de Dios, lavados por su sangre preciosa. No siempre es posible, a veces una esposa puede ser inconversa o el marido puede ser inconverso, y eso es un caso especial que no podemos tocar ahora, pero idealmente, y especialmente en el caso de un ministro, tanto la esposa como el esposo son convertidos o deben ser convertidos. Es, es casi que imposible, hermano, para un hombre ser un ministro con una mujer inconversa. Eso no es posible realmente. No digo que no pueda ser. Dicen que en el caso de de John, eh, ¿cómo se llamaba este hombre? El fundador del metodismo, ¿no? Se me escapa el nombre ahora. Eh, pero este hombre tenía una mujer inconversa, ¿no? John Wesley. Wesley, exactamente, John Wesley tenía una mujer inconversa y era un infierno, era una cosa infernal. Así que estas son condiciones importantísimas, ¿no? Ahora, los casos bíblicos de familias que demuestran las virtudes de estos modelos, esto parece una cosa casi contradictoria, pero son muy escasos los casos bíblicos de hogares que reflejen estos principios. Casi todas las familias que aparecen en la Biblia padecían eh, padecían algunas clases de disfunción, de pecado, de deficiencia o de inconsistencia. Eso lo vemos en la Biblia, lo hablamos la semana pasada. Esto incluye la familia de algunos de los mejores hombres de fe y de piedad, como por ejemplo Noé, Abraham, Lot, Jacob, Isaac, Job. Job tenía una mujer terrible, ¿no? Moisés, Sansón, David, Salomón, e incluso Samuel, de quien no sabemos con quién estaba casado, pero sus hijos eran malos hijos. Es decir, habían inconsistencias, habían fallas, pecados,
habían deficiencias en la familia, lo cual por un lado es sorprendente, pero por el otro lado no, porque lo mismo sucede con nuestras familias, hermano. Nuestras familias tienen inconsistencias. Nosotros tenemos que estar luchando constantemente con el pecado en nuestros hogares. Eh, Tú tienes que estar luchando con tus propios pecados y con los pecados de tu esposa. Y cuando pecan los dos juntos, eso es terrible, muy difícil. Y luego los pecados de nuestros hijos. Entonces eso lo refleja la Biblia de una manera muy honesta y muy clara, ¿no? La Biblia no es un libro idílico que nos cuenta historias de gente perfecta, nos cuenta historias de gente pecadora. Pero la razón por la que a pesar de sus deficiencias, y algunas muy graves, como la de Jacob, por ejemplo, con 4 mujeres en su casa, o Lot, que su mujer le dijo maldice a Dios, perdón, Lot, que su mujer se murió en, en Sodoma y Gomorra, o Job, que su mujer le dijo maldice a Dios y muérete, o David y Salmón, etcétera, pecados graves. La razón por la que, a pesar de sus deficiencias, estos hombres fueron considerados justos es por la fe en la promesa, porque ellos creyeron y se refugiaron en la promesa de Dios, de un redentor, que es nuestro Señor Jesucristo. Fue por la gracia soberana de Dios que ellos pudieron permanecer. No fue otra cosa. No es que ellos eran mejores, era la gracia soberana, que es lo mismo que nos sostiene a nosotros, que es lo mismo que te tiene que sostener a ti y me tiene que sostener a mí, hermano, en medio de todas nuestras batallas familiares. Sin embargo, aunque justos, piadosos y útiles para los propósitos redentores de Dios, estos hombres, cuando pecaron, cosecharon los malos frutos de sus deficiencias familiares, porque las deficiencias familiares, los pecados contra nuestra esposa, contra nuestros hijos, los pecados que nosotros cometamos en nuestra familia, van a tener fruto. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y estos hombres sufrieron estos frutos. Esto demuestra la doctrina vital de la depravación humana, de la indignidad y la impotencia humana para reclamar méritos delante de Dios y para ser justificados o santificados por los esfuerzos y las buenas obras. Eso no existe, eso es mentira satánica, ser justificados por nuestras buenas obras o que seamos capaces nosotros por nosotros mismos. Pero por otro lado, todos estos casos demuestran también que la salvación es por pura gracia. Todo es por gracia, no es por obra. Todo para aquellos hombres fue por gracia. Siempre ha sido por gracia y seguirá siendo por gracia. Y ahí es a donde nosotros tenemos que acudir, ahí tenemos que refugiarnos. Hermanos, nunca perdamos de vista esta verdad, que es suprema y absoluta. Es por gracia, es la gracia de Dios. Ahora, a pesar del mal ejemplo de muchos, incluyendo gente que a pesar de sus deficiencias, en los demás sentidos eran piadosos, nosotros no podemos ni debemos evadir nuestras responsabilidades, no podemos deshonrar nuestra vocación a la santidad, ni debemos de abusar de la gracia de Dios. Ciertamente que aquellos hombres pecaron, pero eso no es excusa para que nosotros pequemos. Ellos fallaron, pero no es excusa para que nosotros fallemos. Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Tenemos que adornar la doctrina del Evangelio, renunciando a los deseos mundanos y viviendo en este mundo sobria, justa y piadosamente. Así que sobre esta base, pues vamos a ocuparnos hoy en primer lugar de las responsabilidades que corresponden a los miembros de una familia cristocéntrica. Y vamos a examinar también posteriormente los frutos que brotan de una vida cristocéntrica en la familia. Así que vamos en primer lugar, hermanos, a concentrarnos en las responsabilidades de un hogar cristocéntrico. Nosotros, especialmente los pastores, predicadores y aquellos que aspiran al ministerio, tenemos que asumir nuestras responsabilidades. La semana pasada dijimos que tenemos que identificar a nuestros enemigos y tenemos que establecer prioridades. Una vez que identificamos a nuestros enemigos y establecemos prioridades,
en nuestra familia. Tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Una de las cosas notables de Adán y Eva y el pecado que ellos cometieron fue la conducta de Adán. Porque cuando examinamos cómo Adán actuó antes de que hubiese pecado, antes de que fuesen expulsados del huerto, cuando examinamos cómo es que Adán actuó, eso nos da una indicación de las áreas que nosotros debemos vigilar como esposos si queremos luchar eficazmente por un hogar piadoso. Primero, observando a Adán, es asombroso que en ese mundo sin pecado, en plena comunión con Dios, Adán mostrara tanta debilidad. Esto nos dice que nosotros debemos cuidar de las pequeñas debilidades, aquellas cosas que no son pecado, pero que aún en hombres piadosos puede ser el canal por donde eventual y sutilmente entra el pecado. Tenemos que ser cuidadosos con las debilidades menores e inocentes. Todos tenemos debilidades que no son pecados, pero por ahí se mete el pecado. Nuestro corazón engañoso puede convertir esas debilidades en pecado y Satanás se aprovecha de todo eso, por supuesto. Eso fue lo que pasó en el Edén. Edén era, Adán en el Edén no era Dios, los seres humanos no son Dios, por lo tanto nosotros no somos absolutamente perfectos. Adán tenía limitaciones y por ahí se metió Satanás. Ahora, otra cosa que podemos notar de Adán es que Adán era un buen agricultor. Era un buen vigilante del jardín, cumplió bien su responsabilidad de ponerle nombre a los animales, no había otras mujeres en su vida, por supuesto, solo Eva y él existían. Era un buen hombre, trabajador, esforzado, proveía lo necesario para el hogar, pero fue negligente en cuidar a su esposa. ¿Mm? No la instruyó, no le advirtió debidamente de los peligros de la desobediencia, no estuvo con ella en el momento de mayor tentación. O algunos dicen que sí estaba y no hizo nada. O no estaba, porque la Biblia nos cuenta con muy pocas palabras ese episodio. No se sabe si él estaba ahí escuchando y se quedó callado o no estaba. Pero cualquiera de las dos cosas fue mala. Aparentemente, esto nos dice, hermanos, que aparentemente en la constitución masculina de todos nosotros como hombres, hay una tendencia a no ser debidamente atentos a los detalles. Nosotros los hombres solemos preocuparnos desde los días de Adán, de nuestra vocación, nuestra responsabilidad fuera de casa, y desapercibidamente solemos pasar por alto lo más importante que es el hogar y sobre todo la esposa. Pues Adán se ocupaba del huerto, de poner el nombre a los animales, de cumplir toda la voluntad de Dios respecto al trabajo que le dio, labrar, cuidar el huerto y descuidar a su esposa. Descuidó a la esposa. Así que a eso le tenemos que tener mucho vigilancia, mucho cuidado. Es una lucha masculina. Todos los hombres solemos pecar fácilmente por ese lado. Hay mujeres descuidadas en las casas donde todo lo demás parece ser muy cristiano. Quizá el ministerio va bien, las predicaciones son buenas, la gente está contenta, pero la mujer no. Hermanos, a eso le tenemos que poner atención. Ante eso tenemos que humillarnos delante de Dios, suplicarle, rogarle, luchar, ser atentos. Hay esposas descuidadas, aún en las casas donde todo lo demás parece bien, donde todo funciona bien a la vista, donde hay provisión, hay devoción, hay buena apariencia. Ese fue el caso de Adán y Eva. Ese fue el caso de Sara y de Abraham. Ese fue el caso de Isaac y de otros en la escritura. Eran hombres fieles y piadosos, pero padecían de este mal del cual todos los varones, hermanos, solemos descuidarnos. Somos vulnerables a eso. Otra cosa que podemos observar en Adán es que Adán fue débil
ante la influencia, la presión y los argumentos de su mujer. No solamente la descuidó, no la instruyó, no la protegió debidamente ante las acechanzas de Satanás, sino que cuando ya fue atrapada por la tentación, él se doblegó ante la insistencia de ella. Él se dejó convencer y la obedeció en lo que no debía. Cuando Dios confrontó a Adán y lo sentenció, le dijo, por cuanto obedeciste a tu mujer. Así dice la versión de Reina Valera del 60. La versión de la Biblia de las Américas dice, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer. Y la nueva versión internacional lo dice todavía más claro, por cuanto le hiciste caso a tu mujer, maldita será la tierra. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no escuchemos a nuestra mujer y que muchas veces, hermano, no le hagamos caso. Hay cosas que las mujeres nos pueden decir que deberíamos de tomarlas en cuenta y deberíamos no obedecerlas propiamente, pero sí tomar muy en cuenta y sujetarnos al consejo que Dios nos puede dar a través de ellas. Pero en este caso no. En este caso era pecado y él se dejó doblegar por la mujer. Así que, hermanos, Adán descuidó sus áreas débiles, descuidó a su esposa y finalmente se dejó manipular por ella, sabiendo que lo que estaba haciendo era un pecado contra Dios, un pecado que iba a destruir su vida, la vida de ella y la vida de su descendencia hasta el día de hoy. Bendito sea Dios, que Cristo es todo lo contrario de Adán. El Señor Jesucristo venció la tentación, dio su vida por la esposa, la cuida, la sustenta en todo tiempo. Por eso Él es nuestro modelo y solo Él es nuestra esperanza, Él es nuestro refugio, nuestra ayuda. Por eso les decía al principio, hermanos, que en este asunto del hogar debemos de mirar hacia el relato de Génesis, pero debemos ver también hacia las instrucciones de Pablo en Efesios 5 y cómo Pablo describe el amor de Cristo por su iglesia. Ahora, con todo esto nosotros podemos ver que una de las principales responsabilidades del esposo es velar por su, primero, propia condición, por su propia condición espiritual, poniendo atención a las debilidades peculiares de nuestra masculinidad. Porque así como las mujeres tienen áreas débiles que deben ser cuidadas y que ellas deben cuidar, nosotros los varones también tenemos que cuidar esas áreas débiles. Desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, la Escritura nos da principios para luchar contra esas debilidades. Y está mencionando algunas de las debilidades, las que tienen que ver con el hogar específicamente y con nuestra esposa. Y que los pastores, predicadores, ministros y líderes no estamos exentos de eso. Pero hay otras debilidades también que podríamos mencionar y por hoy no las vamos a tocar. Una de ellas son las debilidades de la impureza sexual, de las cuales el libro de Proverbios nos habla mucho, muy abundantemente. Los adulterios, la pornografía, la impureza sexual. Pero ese no es nuestro tema ahora, pero debemos ser muy cuidadosos de todas estas cosas. ¿Qué es lo que la Escritura nos enseña entonces sobre los principios que debemos tener en cuenta para luchar contra estas debilidades? Especialmente las debilidades que mencioné relativas a nuestra relación con nuestra esposa. Primero, la Biblia nos enseña que los varones tenemos que asumir nuestra responsabilidad y nuestro liderazgo. Dios dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Tenemos que asumir el liderazgo, la responsabilidad, no ser dependientes de nadie, ni de los papás. Los maridos deben tener su propia casa, su propio trabajo, su propio ingreso, sus propias decisiones, sus hijos, cuidarlos ellos. Los abuelos no son los responsables de nuestros hijos. Nuestros suegros no son responsables de darnos un techo.
Nosotros los hombres tenemos que asumir esa responsabilidad de proveer, de ser líderes, de ser responsables. Otra responsabilidad, otro principio es que nosotros tenemos que amar a nuestra esposa. Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. Tenemos que amar a nuestras mujeres por causa de Dios, porque Dios lo manda. Tenemos que amar a Dios primero y luego a nuestra esposa, porque el primero y más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo. Y nuestra mujer es nuestro prójimo más cercano. Tenemos que amar a nuestras mujeres y amar a la esposa. Cristo amó al Padre, así nosotros debemos de amar al Padre, a nuestro Padre Celestial. Y por su amor al Padre, Cristo amó a la iglesia. Y por amor a Dios debemos de amar a nuestra mujer. Debemos de amar a nuestras mujeres con un amor sacrificial, porque así amó Cristo a su iglesia. Y la sigue amando con sacrificio. Debemos también, otro principio que Pablo nos indica, de sustentar, proveer y cuidar a nuestras esposas. Pablo dice, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Sustentar, proveer, cuidar. Cristo lo hace. Cristo no solamente vino a salvarnos, Él vino a santificarnos. Cristo no solamente murió en la cruz, Él está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Continuamente está cuidando de nosotros. Igual nosotros, no solamente se trataba de conquistar a esa mujer que tanto nos fascinaba y con la que queríamos compartir nuestra vida. No se trata solo de haberla conquistado, de habernos casado con ella. Tenemos que estar constantemente conquistándola, constantemente cuidando de ella, que es algo que tiene que ser deliberado, intencional, por causa de Dios, y que no siempre es fácil, porque no siempre las mujeres son amables, no siempre son fáciles de amar. Hay momentos en que podemos tener razones, entre comillas, para decir, no, es que ella no es fácil. Pastor, usted porque no la conoce. Si usted viviera con ella, me entendería. Claro, cualquiera de nosotros puede decir eso, hermano, en un momento o en otro. Y muchas veces lo decimos, y es un pecado decir eso para un cristiano, y especialmente para los ministros. Nosotros tenemos que cambiar nuestra mente. Cristo no está diciendo en la iglesia, ustedes porque no la conocen, es una rebelde, es una desobediente. El Señor está constantemente trabajando con nosotros, teniéndonos paciencia, misericordia, intercediendo por nosotros, derramando su espíritu, dándonos su palabra. Como Cristo amó a la iglesia, Él la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Así debemos nosotros hacer con nuestras mujeres. El apóstol Pedro nos da otro consejo muy, muy importante. Dice que vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vivir con ellas sabiamente, sabiamente. Se necesita mucha sabiduría para vivir con una mujer, hermano. Mucha sabiduría de Dios. No, no, un hombre necio, un hombre carnal, un hombre orgulloso, un hombre abusivo, no puede vivir con una mujer. Tiene que ser con sabiduría. Vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer. Hay que honrar a la mujer. Y nosotros fácilmente las ofendemos, las lastimamos, las menospreciamos, las descuidamos. A veces con nuestros olvidos, con nuestros defectos, nuestras deficiencias, nuestro desorden, nuestros abusos verbales,
nuestra indiferencia, nuestra desconsideración. Yo he oído maridos decir, no, mi mujer que lo haga porque ella no trabaja. ¿Cómo que no trabaja? Te cuida a tus hijos, limpia tu casa, te hace tu comida y tú crees que eso es fácil. ¿Has probado cuidar a los hijos, limpiar la casa y, cuidar, y hacer la comida? Eso no es fácil, hermano, no es fácil. Y a veces los maridos dicen, no, ella no trabaja, yo soy el que trabaja. Tú trabajas afuera, pero ella trabaja adentro y más que nosotros. Tenemos que honrarlas, dice, como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Estos principios nos dicen que el hombre tiene que guiar, hacerse responsable como cabeza, porque eso es lo que los hombres somos, cabeza. El hombre es cabeza, para bien o para mal es cabeza. Dice, cuando dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿para qué va a dejar a su padre y a su madre? Para irse a vivir con su mujer, pero solo para ir con ella a compartir la cama, el techo y tener hijos. No, ¿para qué se une? Para dirigirla. ¿Y hacia dónde dirige el hombre su vida y su hogar? La Biblia dice que debemos dirigir nuestro hogar, nuestra mujer, nuestros hijos hacia Dios, buscando la gloria de Dios, buscando servirle, buscando amar al prójimo y servir al prójimo por amor a Dios. Esto es lo que dice Pablo que tienen que hacer. Esto dice Pablo, que tenemos que hacer amando a nuestra esposa, pero no con cualquier clase de amor. Pablo dice, amad a vuestras mujeres, pero él especifica, amar a vuestras mujeres, no cualquier clase de amor, no el amor mundano, no el amor sentimental, no el amor que a nosotros se nos ocurra, sino el amor con que Cristo amó a la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿cómo es el amor de Cristo por la iglesia? Bueno, el amor de Cristo por la iglesia es un amor sacrificial, es un amor de entrega, un amor de compromiso, compromiso perpetuo, un amor de afectos tiernos. ¿Sí? Cuando Pablo habla de su amor por los hermanos en Filipenses, él dice que ama a los hermanos con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Qué quiere decir el entrañable amor de Jesucristo? Un amor que brota en las entrañas, un amor que nos llena de emoción, de afectos. Las entrañas es donde se forma la vida de un bebé en el vientre de la madre. Y así como la madre siente por ese bebé, así deberíamos de sentir nosotros por nuestra esposa. Así siente Cristo por nosotros. El amor de Cristo por la iglesia es un amor, hermanos, es un amor de absoluta intimidad, un amor muy íntimo, exclusivo, sin intromisiones y mucho menos infidelidad. Cristo es fiel a su iglesia y no admite intromisiones. Un amor con un celo santo, no celo de estar fastidiando a la esposa, sino celo de cuidarla, de protegerla, de santificarla. La Biblia describe la unión del hombre y la mujer en el matrimonio como la unión de un cuerpo con su cabeza. De dos personas hace una sola, inseparables, ¿no? Dependientes una de otra, perfectas si están unidas, inservibles si se separan. Así que como cabeza, el amor, como cabeza, el hombre debe amar a su mujer, cuidarla, protegerla, proveerla, instruirla, embellecerla, con mucha sabiduría, con profundo respeto por la integridad y el valor de su esposa como mujer, con sensibilidad, con delicadeza. Pedro dice, como un vaso más frágil, y nunca olvidando que la debe honrar y compartir con ella como hermana en Cristo, como coheredera de la gracia de la vida, dice Pedro. Así que nuestra unión matrimonial, hermanos queridos, debe reflejar el amor de Cristo por su iglesia y el de la iglesia por Cristo. El marido debe mostrar por su mujer el sacrificio, la guía, el liderazgo, la provisión, la instrucción y el cuidado de Cristo por su iglesia. Entonces, cuando pensamos en esto de esta manera, nos damos cuenta de cuán alta es la demanda
Y luego nos vemos a nosotros mismos, hermano, nos preguntamos, ¿quién es suficiente para esto? Y la respuesta es yo no soy suficiente. Tú no eres suficiente, no somos suficientes para eso. Amar como Cristo ama, eso no tenemos la capacidad nosotros de hacerlo por nosotros mismos. Nunca podremos amar como Cristo. Siempre, de una o de otra manera, fallamos. Fallamos como líderes, actuamos sin sabiduría, sin sensibilidad, deshonramos a nuestras esposas, actuamos rudamente, les damos mal testimonio de nuestro cristianismo, les fallamos. ¿Y quién conoce nuestros pecados, debilidades y errores más que nuestras mujeres? Pero si nosotros somos puros de corazón, sinceros en nuestra lucha contra el pecado, si sabemos arrepentirnos cuando pecamos, Dios nos va a cubrir con su suficiencia y su gracia, la justicia de Cristo para salir adelante. Porque dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y que en nuestras debilidades se manifiesta la gracia, el poder de Dios. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes, siempre y cuando nos humillemos, nos arrepintamos y busquemos el refugio en Cristo. Así que esto tiene que ver con nuestra responsabilidad como maridos, ¿verdad? Hablemos un poco de la responsabilidad de las mujeres. No hay mujeres aquí escuchándonos, pero es bueno que nosotros lo sepamos para ayudarlas. Dios creó a la mujer, dice la escritura, porque vio que no era bueno que el hombre estuviese solo. No es bueno que el hombre esté solo. Dios lo sabe, hermano, porque Dios creó a los seres humanos para estar acompañados. Por eso la soledad es muy dura y la soledad no es constructiva. El hombre solo no tiene la motivación ni el apoyo para construir y avanzar hacia mejores metas. Además, el hombre solo no puede procrear. Y, y, y la vida de un hombre sin una mujer no tiene el color, la plenitud, la vitalidad que le agrega una mujer a la familia. De hecho, no hay familias sin mujeres, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo. Por eso debemos de instruir a nuestros hermanos solteros, animarlos a que piensen bíblicamente y busquen mujeres piadosas para casarse. Y que procuren casarse, especialmente cuando ya van avanzando. Pero los hombres hay mucho en las iglesias, yo a lo largo de los años lo he visto por todas partes, que hay muchos hombres solteros que pasan los años y no se deciden casarse. Y a veces hay mujeres ahí piadosas y ellos no las ven. Como decía un hermano de una iglesia grande, donde había muchas mujeres solteras y muchos jóvenes y no se casaban. Los jóvenes no tomaban iniciativa. Decía él, los jóvenes de nuestra iglesia parecen ídolos porque, porque tienen boca pero no hablan, tienen pies pero no, tienen pies pero no caminan, no toman decisiones, no hacen lo que deben hacer. No es bueno que el hombre esté solo. Dios dijo eso y lo dijo porque Él sabe, hermano, que el hombre no debe estar solo. Ahora, la vida con una mujer trae complicaciones, pero trae más bendiciones que complicaciones, porque Dios dotó a las mujeres con la capacidad de ser ayuda idónea. Es decir, una mujer es idónea para el hombre porque reúne todas las condiciones necesarias y óptimas para que junto al hombre se realicen a través de ellos los propósitos de Dios. El hombre no puede solo, necesita una ayuda idónea, y esa ayuda es la mujer. La mujer fue creada para complementar al hombre y juntos tienen el propósito de agradar a Dios. Dios le dijo, fructificad, multiplicados, llenad la tierra, sojuzgadla, enseñoreados, juntos, ¿no? Si la mujer entiende esto, hermanos, bienaventurados, vamos por buen camino. Si la mujer no lo entiende, ya está extraviada. Y como lo hizo Adán con Eva, va a llevar a su esposo y a su familia por caminos extraviados. Dice que la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye.
Quiera Dios que no, hermano, pero si alguno de ustedes tiene una mujer necia y no les toca a ustedes juzgarlo, a ustedes les toca amarla, aunque sea necia. Pero si alguno de ustedes la tiene, humíllese delante de Dios, pídale a Dios, ame a esa mujer, enséñele, instruyele hasta donde ella se deje, no la abusen, no le echen la culpa, que el Señor se las dio para algo, o ustedes se metieron ahí y el Señor lo permitió para santificarlos. Es una batalla grande, que el Señor los ayude. Ahora, cuando Dios creó a Adán y a Eva, les dio su territorio, su entorno, que era el jardín, ahí se encontraban en el Edén, pero lo perdieron. Pero antes de la caída, um, eh, esto les servía, esta vida que ellos vivían ahí nos sirve a nosotros de modelo para saber cómo Dios espera que la mujer actúe, qué lugar ocupa y qué principios deben guiar a las mujeres. Dios dotó a la mujer antes de la caída de ciertas virtudes, le asignó un papel definido, estableció ciertos principios para que se condujera por ellos. Pero al igual que Adán, hermanos, Eva era un ser creado, ¿no? No, y como ser creado tenía sus limitaciones. Y nosotros podemos aprender tanto de las virtudes como de las limitaciones. Y esas limitaciones de Eva se convirtieron en debilidades de las cuales Satanás se aprovechó. La mujer y el hombre fueron creados a imagen de Dios, pero no eran dioses, eran humanos y como tal eran limitados. Veamos un poco, hermanos, del papel de la mujer en el Edén antes de la caída. Primero veamos las virtudes y, y luego veremos las debilidades y luego veremos las instrucciones que Dios le da a la mujer. Primero, la mujer fue creada a imagen de Dios, al igual que el hombre. Es decir, la dignidad de la mujer es la misma que la del varón. Ella no es inferior, la mujer no es inferior para nada al hombre. Es diferente en su constitución, tiene diferente papel en la familia, pero es igual en dignidad. Segundo, cuando Dios dijo fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, obviamente estaba incluyendo a la mujer. El hombre no puede multiplicarse solo, obviamente. Tercero, cuando Dios dijo juzgad la tierra, señoread, también incluía a la mujer. Ella también fue llamada y capacitada para sojuzgar, para enseñorearse. Es decir, las mujeres, hermanos, son capaces de hacer lo mismo que hacen los hombres. Quizás físicamente estén limitadas en algunas cosas, pero ellas emocionalmente, psicológicamente y en muchos otros aspectos, las mujeres son capaces de hacer cosas extraordinarias y mejores que los hombres. Tenemos varios casos en la Biblia, por ejemplo, Débora, en el capítulo 4 del libro de Jueces. O tenemos también a Aquila y a Priscila más bien, la mujer de Aquila, etcétera. Así que las mujeres son muy capaces. Por eso Dios dijo, fructificad, multiplicad, sojuzgad, llenad la tierra, incluyendo a la mujer. De modo que cuando la Biblia dice que el hombre trate a la mujer como un vaso más frágil, atención a esto, hermanos, no está diciendo que la mujer es más débil, menos capaz o menos valiosa. Lo que está diciendo es que su constitución es diferente, que ella es más delicada, más sensible, más perceptible. Pero eso no indica inferioridad o incapacidad. Lo que indica es que tiene un papel diferente al hombre, que lo complementa, sin el cual el hombre no puede avanzar. Y noten ustedes que cuando Pedro usa la frase vaso más frágil, lo que está diciendo es que el hombre debe tratarla como si fuera un vaso más frágil. No está diciendo que ella es un vaso más frágil. Dice, trátenla como que si fuera un vaso más frágil. No está diciendo, ellas son un vaso más frágil. Está diciendo que nosotros debemos tratarla como un vaso más frágil. El punto de Pedro aquí, hermano, es que debemos aprender a tratar a nuestras mujeres. Eh, recordamos que cuando Dios creó al hombre,
le mandó a ponerle nombre a los animales y le demostró al hombre que no había entre todos los seres creados ninguno que fuese ayuda y compañía idónea. Dice en el capítulo 2, verso 20 de Génesis, pero para Adán no se halló ayuda idónea para él, cuando Adán terminó de poner el nombre a todos los animales. Entonces Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y de una de sus costillas hizo a una mujer y se la trajo al hombre. Cuando Adán la vio, eh, habló y dijo en el capítulo 2, 23 de Génesis, dice lo que el hombre expresó: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. E inmediatamente dice, eh, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. En el hebreo, perdón, en el hebreo, que es el idioma del Antiguo Testamento, hermano, esta frase, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será amada varona, porque el varón fue tomado, es poema, es un poema, es el primer poema que aparece en la Biblia, ¿no? Poema dedicado a la mujer. En el hebreo es un poema. En español no luce tanto como un poema, pero en el hebreo es un poema. Ahora, en el capítulo 2 de Génesis, en el verso 24 y 25, se explica por qué es que la mujer es idónea. Dice, se unirá el hombre a su mujer, y esto implica que ella va a ser compañía y ayuda. Dice, será una sola carne. Esto implica que habría allí intimidad sexual y capacidad de reproducción. Además dice en el verso 25 que estaban desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban. Esto implica apertura, cercanía, sin restricciones, física, emocional, espiritual y socialmente. Ellos eran íntimos. Ahora, hablemos de las limitaciones de Eva, hermano, aún antes del pecado. Esas limitaciones de las cuales Satanás se aprovechó. ¿Cuáles son esas limitaciones y cómo se aprovechó Satanás de esas limitaciones? La mujer, obviamente, aunque eso no era pecado propiamente, pero se puede percibir una tendencia a la independencia y un cierto sentido equivocado de suficiencia y capacidad que le hizo prestarle su oído a Satanás. Se independizó del hombre y se puso a conversar con un ser extraño. Y ella como que tenía la sensación de que era capaz de argumentar y de contradecir o de soportar la presión que le pudiera poder poner la serpiente. Una falsa percepción de sí misma, ¿no? Que no era necesariamente pecado. Es una limitación de las mujeres. Eh, eh, no sabemos que las mujeres son más emocionales que los hombres, eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Es obvio. Y aquella sensibilidad emocional femenina hizo a Eva susceptible al engaño. Ella respondió a los argumentos de Satanás de una manera lógica, pero no con la lógica de Dios, no con la lógica de la soberanía de Dios, no con la lógica de la autoridad y la santidad de Dios, sino con la lógica de su mente manipulada por Satanás, haciendo uso de sus emociones. Era una lógica equivocada y fuertemente influenciada por las emociones. Esa es, esa es, hermanos, una limitación, digamos, o una cierta debilidad femenina, la intensidad emocional de las mujeres. Eso a veces las traiciona a ellas, ¿verdad? Así como la insensibilidad nos traiciona a nosotros los varones. Y la falta de capacidad de mirar los detalles nos traiciona a nosotros los hombres. Cuando Eva oyó que Satanás le dijo que podían ser como dioses, sabiendo el bien y el mal, sus emociones y su mente comenzaron a trabajar y la comenzaron a cambiar. Y ella comenzó a ver el fruto prohibido, diferente de como Dios dijo que era.
Dios dijo, morirás, y Satanás le dijo, no morirás, y ella se dejó convencer. Una vez que Eva creyó la mentira, comenzó a ver el fruto prohibido como un fruto codiciable para alcanzar sabiduría. Esto es de lo que habla Juan en su primera carta, en el capítulo 2, verso 16, cuando dice que no amemos el mundo. Dice que en el mundo está la vanagloria de la vida, la arrogancia de la vida. Eso es lo que le pasó a Eva. Ella vio allí la vanagloria de la vida. Vamos a ser sabios, vamos a ser como Dios. Ahora, ella no quería esa sabiduría solo para ella. Ella quería que su esposo también la tuviera. Ella quería esa sabiduría para su hogar, para su familia. Según esto, y Satanás la había engañado ahí, eso iba a ser su matrimonio más pleno. Así que ella le da a su mujer, ella le da a su esposo, quiero decir, perdone. Y Pablo dice claramente, hermanos, en 1 Timoteo capítulo 2, verso 14, que ella fue engañada. Ella incurrió en esta transgresión porque fue engañada. Satanás la engañó. Y así engañada, convencida de que lo que estaba haciendo era lo mejor para su matrimonio, ella fue a Adán y lo convenció para que comiera. La Biblia no dice cómo lo convenció, pero lo hizo, lo convenció. Probablemente fue una mezcla de la tendencia del hombre a descuidar los detalles de la familia, eh, a su irresponsabilidad o quizá su sensibilidad hacia la mujer. Y, y como quiera que sea, hermano, la mujer logró convencerlo, disputó con él y lo convenció. Y Dios sentenció al hombre más adelante diciéndole, obedeciste a tu mujer. Y el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:15 dice, Adán no fue engañado, sino la mujer fue engañada e incurrió en transgresión. La mujer engañada y el hombre obedeciendo a la mujer engañada. ¿Qué les parece? Terrible, hermano. Eso trajo el desastre. Así que nuestra responsabilidad para con nuestras mujeres, hermanos, es mucha sabiduría, mucha liderazgo, pero no un liderazgo tiránico, no un liderazgo machista, sino un liderazgo sabio, espiritual, lleno de frutos espirituales. En Proverbios hay varias indicaciones, hermanos, de la habilidad natural de la mujer para presionar, argumentar y persuadir. Las mujeres son muy buenas para argumentar, presionar, persuadir. Ellas ahí ponen, digamos, ponen la mirada en algo y allí, hasta que lo consiguen, ¿verdad? Eso debe haber pasado con Eva. Le dijo, mi amor, come. Después se puso a llorar, después le reprochó, después se puso brava, qué sé yo. Pero el caso es que ella logró convencerlo. Por ejemplo, tenemos el caso clásico de Dalila con Sansón. Dice que lo hizo dormir sobre sus rodillas y mandó a llamar al hombre, mandó a llamar a un hombre que le rasuró las trenzas de su cabellera. Y ella comenzó a afligirlo y dice, y su fuerza lo dejó. O sea, aquí tenemos a un hombre carnal con una mujer impía. En Proverbios 30 hay un versículo muy interesante, unos versículos muy interesantes acerca de esto, de cómo las mujeres son tan poderosas para persuadir. Proverbios 30, versos 18 y 19. Dice, tres cosas me son ocultas y aún no sé la cuarta. El, el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la mujer. Es decir, esas cosas son inexplicables, pero la mujer puede doblegar a un hombre. Proverbios 21:9 dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa con mujer rencillosa. En Proverbios 27:15 dice, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son iguales. Pretender contenerla es como refrenar el viento, sujetar el aceite
o sujetar el aceite en la mano derecha. Si hay una gotera en tu casa, hermano, no le pongas la mano ahí para tapar. Así no se tapan las goteras. Mm. Si hay mucho viento, no vayas a pensar que con las manos se puede detener el viento. Pues así dice, las mujeres rencillosas no se pueden retener de esta manera. Así que si buscamos un hogar centrado en Cristo, tenemos que vigilar estas cosas, ser muy sabios, cumplir con nuestra responsabilidad, porque muchas veces las mujeres, por su insatisfacción, por la falta de virilidad y de liderazgo, es que se portan así. Si la mujer ve a un hombre que no vigila sus debilidades, eh, se va a decepcionar. Si una mujer se junta con un hombre que no vigila sus debilidades, eh, esa mujer con sus atractivos, sus argumentos y su presión lo va a desviar hacia caminos no bíblicos y no habrá un hogar cristocéntrico. Hay hombres que se casan y se casan para mal. La Biblia dice que el que halló esposa halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová, pero el que halló esposa piadosa, porque hay hombres que se casan y se arruinan, creyentes que se arruinan. Hermanos, tenemos que cuidarnos en este sentido de autosuficiencia. Tenemos que cuidar a nuestras mujeres para que no se sientan autosuficientes. Dios las ha dotado a ellas de suficiencia, pero esta debe estar sometida a la palabra de Dios. Y las mujeres solteras, pues, es otro caso, ¿no? Ellas deben estar sujetas a su padre y las casadas a su esposo. Ah, déjenme decir un par de cositas más de las mujeres, vamos a pasar a los hijos y luego a los frutos de si nosotros somos fieles a estas cosas. Pedro dice que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos, para que los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, que ellas deben ser castas, respetuosas, que su atavío no debe ser el externo de peinados ostentosos, sino el interno del corazón, en el corruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Así que el llamado divino a las mujeres para que se sujete a su marido, no porque sea inferior, sino para que pueda ser ayuda idónea y no una gotera continua. Una mujer rencillosa o una feminista autosuficiente que compite con su marido. Ahora, otra cosa importante, hermanos, que la Biblia dice que las mujeres estén sujetas a sus maridos, no a los hombres. No es que las mujeres deben sujetar a los hombres. Ningún varón en la iglesia tiene derecho a las hermanas que se sujeten. Los hermanos no le deben estar diciendo a las mujeres, sujétese, hermana. No. Eh, Ni el marido le debe estar diciendo a la mujer que se sujete. Nosotros no tenemos derecho a decirle a la mujer que se sujete, porque la Biblia no dice que nosotros sujetemos a nuestras mujeres. No dice eso la Biblia. La Biblia dice que la mujer se debe sujetar. El esposo no le debe exigir a la mujer que se sujete. Si la Biblia dijera, varones, pongan en sujeción a sus mujeres, sujeten a sus esposas, obligan a las mujeres a que se sujeten, pero no dice eso la Biblia. El mandato es para ellas. Ellas, por amor al Señor, en obediencia y ayudadas por su gracia, ellas tienen que sujetarse. El llamado nuestro es a amarlas. Dice el Proverbios 11:22, zarcillo de oro en la nariz de un puerco es la mujer hermosa y apartada de razón. Por el otro lado, en el Proverbios 12:4 dice que la mujer virtuosa es corona de su marido, pero la mujer mala es como una carcoma en sus huesos. Proverbios 31:10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa a la de las piedras preciosas. Que Dios nos ayude, hermano, que Dios ayude a nuestras mujeres. Oremos por nuestras mujeres, amemos a nuestras mujeres, seamos sensibles con nuestras mujeres, seamos sabios con nuestras mujeres, tratémoslas como más frágil, como herederas, coherederas de la vida, cuidémoslas y cuidémonos nosotros también.
Bien, voy a mencionar brevemente, hermanos, porque estamos hablando de las responsabilidades, ¿no? Voy a hablar brevemente de la responsabilidad de los hijos. No voy a decir mucho, excepto que los hijos tienen que ser obedientes a los padres, pero los hijos no van a ser obedientes si no les enseñamos. Y debe ser desde pequeños, porque si ustedes los dejan llegar a la adolescencia, a la preadolescencia, desobedientes, ya no van a poder hacer nada. Son casos perdidos. Bueno, no digamos eso, porque para Dios no hay nada imposible, pero humanamente hablando, si los padres no hemos sido responsables de nuestra niñez, de enseñarle a los hijos a obedecer. Los hijos tienen que obedecer, pero ¿quién les va a enseñar? Los padres. Si no les enseñamos a obedecer, no lo van a lograr cuando tengan 13, 14, 15, 16 años. No lo van a lograr, a menos que Dios haga un milagro. Cuando el quinto mandamiento dice, hijos, honrad a vuestros padres, presupone que los padres le enseñen eso. Los padres son quienes deben criarlos con disciplina y amonestación del Señor, con sabiduría bíblica, con el temor del Señor. Y el principio de obedecer sin excusas, sin retrasos y sin protestas. Hermanos, si ustedes que tienen hijos pequeños aprovechan esa oportunidad, van a ser dichosos. Y lo que tienen que hacer es enseñarle a sus hijos a obedecer sin excusas, sin retrasos y sin pretextos. Que siempre van a tener excusas, pretextos y retrasos, pero ustedes les tienen que enseñar con gracia y con amor. El mejor regalo que un padre le puede dar a sus hijos es enseñarles desde pequeños a honrarlos, a respetarlos y a obedecer. No hay nada mejor que eso, hermano. Todos los juguetes que le puedan comprar, los viajes que les puedan dar, las satisfacciones que les puedan dar, eso no va a servir de nada si no les enseñan a honrarlos, a respetarlos y a obedecer. Eso permitirá que aunque los hijos no sean convertidos, porque los padres no podemos convertir a nuestros hijos, pero ellos van a respetar y a contribuir con su sujeción y con su respeto. Van a ayudar a que haya una atmósfera cristocéntrica en el hogar, aunque no sean convertidos. Y eso va a ser útil para nuestro ministerio. Vamos a poder nosotros ayudar a los otros padres y darles ejemplo. Y claro, esa instrucción que les demos a nuestros hijos más adelante puede ser también un medio que Dios use para que se conviertan. Pero claro, en este mundo caído también sucede que en muchos casos, aunque los padres instruyan a sus hijos adecuadamente, los hijos salen rebeldes, se vuelven escarnecedores. Y en algunos casos, hijos que han sido mal criados, han sido creados de una manera equivocada, se convierten. Eso es Dios el que lo hace. Pero nuestra responsabilidad es criarlos bien, no mal criarlos, sino criarlos bien. Proverbios 17:21 dice que el que engendra un necio para su tristeza lo engendra. El padre del necio no tiene alegría. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura para la que lo dio a luz. El primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 13, eso lo he mencionado previamente, dice que los hijos de Samuel no anduvieron por los caminos de él, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y permitieron el derecho. Los hijos de Samuel, el profeta, ¿no? Entonces hay versículos como Proverbios 29:15 que habla de la vara y la reprensión que dan sabiduría y que dice que el niño consentido avergüenza a su madre. Proverbios 30:17 dice que el ojo que se mofa del padre y escarnece a la madre, los cuervos del valle los comerán. Proverbios 28:7 dice que el que guarda la ley es hijo entendido, pero que el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Así que padres, si tienen hijos pequeños, aprovechen estos años tiernos, disciplínenlos, instruyanlos, ámenlos, compartan con ellos, gánenselos, pastoreen su corazón para no tener que lamentar más tarde. Enseña al niño en el camino que debe andar y cuando sea viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. El que escatima la vara
odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. La otra versión dice, en la versión 60 dice, desde temprano castiga, pero temprano no quiere decir que todo el día se pasa castigando de la mañana, sino que con diligencia lo castiga desde que es pequeño, o para bien, ¿no? Muy bien. Entonces, hablemos ahora, hermanos. Perdonen que estoy alargando esto un poco, voy a tratar de ir más rápido y de no alargarme. Pero hablemos de los frutos que esto produce. Si nosotros identificamos a nuestros enemigos, si ponemos prioridades correctas y si cumplimos nuestras responsabilidades, vamos a ver fruto. Vamos a ver fruto. La Biblia dice todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Dijo un profeta que los impíos siembran vientos y cosechan tempestades. Pero el Nuevo Testamento dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Debemos reconocer a nuestros enemigos y saber cómo combatirlos. Debemos establecer prioridades y debemos cumplir nuestras responsabilidades. Y entonces cosecharemos frutos. Pero si no identificamos a los enemigos, si no establecemos prioridades, si no cumplimos nuestras responsabilidades, también vamos a cosechar fruto. Solo que fruto malo, ¿no? Hay varias áreas en las cuales un hogar cristocéntrico produce frutos. Primero, individualmente. Un hogar cristocéntrico desarrolla el carácter de cada individuo, tanto de la mujer como del marido y de los hijos. Se forma un carácter robusto que refleja la madurez, el buen sentido que proviene de la ley de Dios, en donde todos van a saber cuál es el lugar que les corresponde, las prioridades que deben respetar, los principios que deben aplicar. Eso va a ser un fruto. Y además existe la alta probabilidad de que los hijos se conviertan, aunque eso nunca está garantizado, porque eso es obra del Señor, no de los padres. Y también es muy probable que los hijos, aunque no se conviertan, vivan bien productivas, sean buenos ciudadanos, esposos, padres, dentro de los límites de la gracia común, ¿no? Como en todo hogar habrá conflictos, dramas, tragedias incluso y pecados, pero se resolverán bíblicamente y servirán para madurar y aprender más de Dios. Ese es un fruto que proviene, hermanos, de un hogar que reconoce a los enemigos, que establece prioridades y que cumple con sus responsabilidades. Eh, Domésticamente, es decir, dentro de la casa, aparte de lo individual, dentro de la casa, la atmósfera va a ser una atmósfera de armonía, de respeto, de amor, de autoridad, de espiritualidad. No quiere decir que no van a haber problemas, pero los problemas se van a poder resolver de una manera sensata, de una manera bíblica, oportuna. Ningún hogar va a ser perfecto, pero un hogar que reconoce a sus enemigos, establece prioridades y cumple con sus responsabilidades, va a ver disfrutar esa armonía. Como dice el escritor de un libro llamado el matrimonio reformado, dice que cuando se cocina pan, se siente el olor del pan fresco. Y cuando en un hogar reina Cristo y su gracia, la gente entra y siente esa armonía, la puede percibir, la armonía que existe en ese hogar. Un tercer fruto, aparte del fruto individual de cada miembro, aparte del fruto doméstico, va a ser el fruto eclesiástico, porque una familia bien ordenada será una pieza fundamental en la vida de la iglesia a la que pertenece. Las iglesias se solidifican con familias sólidas. Las iglesias serán más sólidas a medida que tienen matrimonios y familias
centradas en Dios, comenzando por la de los líderes y los pastores, que crían a sus hijos y cuidan de su hogar con esta visión, ¿no? El propósito de Dios, hermanos, siempre se cumple a lo largo de la historia, lo vemos en la Biblia, a través de familias principalmente. El pueblo de Israel consistía de familias, así la iglesia será prosperada en la medida que tenga familias piadosas. Debemos de velar por nuestras familias, por los matrimonios, por los hijos, como líderes, como pastores. Ahora, un cuarto fruto, aparte del fruto individual, del fruto doméstico, el fruto eclesiástico, va a ser el fruto generacional, llamémoslo así, el fruto generacional. El fruto generacional, me refiero al hablar de eso, a que eso que nosotros sembramos en nuestro hogar se va a ir extendiendo de padres a hijos, de hijos a nietos, y bajo la gracia de Dios puede extenderse hasta las próximas generaciones. El Señor prometió hacer misericordia a millares, dice, a los que me aman y guardan mis mandamientos, por generaciones, hasta la segunda y la tercera generación. Hay un salmo que dice que Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, y los que se levantarán lo contarán, lo cuenten a sus hijos, dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Es decir, lo que nosotros sembramos hoy, hermano, no solamente va a hacerle bien a nuestros hijos, pero a nuestros nietos y aún a generaciones en el futuro. Y otro fruto que podemos mencionar es el fruto social, porque el beneficio de un hogar bien ordenado, bíblicamente, no solo va a ser para nosotros como individuos, para nuestra familia, nuestro hogar, para la iglesia y para las generaciones futuras, pero también para la sociedad. La nación puede ser bendecida con familias que crían hijos honestos, respetuosos, productivos y temerosos de Dios. Frutos. En otras palabras, nosotros, hermanos, no solamente tenemos que combatir el pecado en nuestras familias, en nosotros mismos, en nuestras esposas, en nuestros hijos, pero tenemos que buscar frutos, frutos. Pablo dice, andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque hay una lucha, la carne lucha contra el espíritu contra la carne. Y luego dice, estos son los frutos de la carne, y comienza a mencionar por lo menos 18 frutos de la carne, pero luego dice, estos son los frutos del espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos que debemos de buscar. Debemos de buscar frutos en nuestro hogar. Que el Señor nos ayude, hermanos queridos, entonces a identificar los enemigos, a establecer prioridades, a cumplir nuestras responsabilidades para que podamos producir frutos. Muchos hogares no producen fruto. Pidámosle al Señor que el nuestro sí produzca fruto. Amén. Pastor Sheran. Amén. Hermano, si puede terminar la enseñanza con una oración, orando por todos nosotros, por esos. Sí, mi hermano, sí. Permítame antes de hacer la oración, hermanos, leer el Salmo 128 que leímos al principio en la sesión anterior. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos
paz sea sobre Israel. Ahí está resumido lo que hablamos, hermano. Salmo 128. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por la bendición de tu palabra que nos instruye, por tu espíritu que nos quebranta, Señor, y pone en nosotros el querer como el hacer. Gracias por la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, que perdona nuestros pecados, nuestras fallas. Sabe que nosotros, Señor, fallamos por negligencia, por omisión o a veces por comisión, porque hacemos lo que no deberíamos de hacer y dejamos de hacer lo que tendríamos que hacer. Perdónanos, ayúdanos, danos tu gracia para poder ser fieles a ti, a nuestras esposas, a nuestros hijos, para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.